Plata y presidente de la Asociación Consumidores Responsables. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta tercera conversación hacia una Argentina igualitaria, organizada por Progresistas en Red y la Fundación Friedrich Ebert. Creo que es importante recordar que el jueves pasado realizamos la primera conversación, el Estado de Derecho y Democracia con Soberanía, con un excelente panel integrado por Gustavo Blutman, María Esperanza Casulo, Roberto Gargarella y Fabiana Ríos. Ahí pudimos escuchar un interesante, profundo intercambio de ideas, de debate en torno al Estado de Derecho, al presidencialismo, a la participación popular y el rol de los progresistas. Ayer tuvimos la segunda conversación, Redistribuir mejor y producir distinto, en la cual también un enorme panel que con las intervenciones de Eva Verde, Martín Rapetti, Martín Urest y Corina Rodríguez. No tengo dudas que en la cabeza de la mayoría de las personas que participaron de este panel en haber quedado dando vuelta muchas de las frases que allí se dijeron, muchos de los pensamientos, de los conceptos que allí se dijeron, y que después esto se refleja en las redes sociales, ¿no? Pudimos leer en muchas de estas frases: el neoliberalismo y la obsesión por el crecimiento mata más gente que las guerras, decía alguna de las participantes. El actual modo de producir y distribuir resulta incompatible con la sostenibilidad de la vida. El capitalismo a nivel internacional está partiendo de la base de destruir la humanidad y la naturaleza a la vez. Y así podríamos seguir con numerosos conceptos que quedan en una frase, pero que nos han dejado pensando y por suerte la tecnología nos va a permitir volver a ver una y otra vez este panel para que donde las personas que intervinieron, donde los y las panelistas no se quedaron en la pandemia, en la emergencia sanitaria y económica actual, sino que proyectaron reflexiones y pensamientos para justamente poner en discusión la forma de producir, la forma de redistribuir y la forma de consumir de este momento. Para esta tercera conversación le daré la palabra a Alicia Gutiérrez, quien es odontóloga, feminista, militante de derechos humanos, ex secretaria de Cultura de la Universidad Nacional de Rosario, ex delegada del INADI en Rosario, diputada nacional mandato cumplido y diputada provincial mandato cumplido, y actualmente directora general de Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad de Rosario. Muchas gracias y adelante, Alicia. Gracias, buenos días a todas y a todos. Esta actividad es la última conversación hacia una Argentina igualitaria. Está organizada, como bien dijo Henry, por Progresistas en Red y por la Fundación Ebert. Progresistas en Red. ¿Qué es Progresistas en Red? Es un espacio conformado con la finalidad de pensar y discutir desde una perspectiva progresista la Argentina que se viene. A pesar de las gravísimas crisis que vamos a enfrentar, y de hecho que estamos enfrentando, producto de las consecuencias sociales, políticas y económicas que nos deja, consideramos que es el momento para debatir y trabajar en pos de los cambios y de la agenda que deseamos para nuestro país. Quienes conformamos Progresistas en Red tenemos distintas trayectorias, posiciones e identidades políticas. Sin embargo, lo que nos une es una mirada respecto de lo que proponemos como camino para alcanzar una Argentina más igualitaria y solidaria. En primer lugar, el rechazo a las políticas neoliberales implementadas en los últimos años que han provocado un retroceso feroz en materia de derechos, un crecimiento exponencial de la pobreza y una transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía. Asimismo, sostenemos una perspectiva feminista y trabajamos para erradicar la desigualdad y la discriminación en todas sus formas, como así también defendemos el desarrollo de proyectos sustentables que pongan el eje en el cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, consideramos que esta crisis civilizatoria a nivel global que nos toca vivir puede ser también una gran oportunidad para trabajar en una amplia agenda reformista que se atreva a plantear los cambios urgentes que queremos. Y esperamos que estos encuentros sirvan para afianzar esos acuerdos y sumar alternativas y propuestas para construir un futuro distinto. Hoy tenemos un panel de mucho nivel, de representantes de la academia y también de la política, que están más que capacitados para formular estas propuestas, para hablarnos del futuro. Tenemos en primer lugar a Maristela Svampa, que es doctora en Sociología, investigadora superior del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora del Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la problemática energética y miembro del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo y también autora de numerosos libros y publicaciones. Luego tenemos a Ale Roy, que es doctor en Sociología Económica del Desarrollo, profesor adjunto regular e investigador del CONICET, fue decano del Instituto de Altos Estudios, director del Centro de Estudios Sociales de la Economía, CESE, del IDAES, y de la Universidad de San Martín, del IDAES de la Universidad de San Martín. Es el secretario académico de la UNSAM y autor de numerosas publicaciones. Y Laura Pautasi, que es doctora en el área de Derecho Social de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular e investigadora independiente del CONICET, y es directora del Grupo Interdisciplinario de Trabajo, Derechos Sociales y Políticas Públicas y del programa Instituciones, Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA. Y por último tenemos a un coprovinciano que es el doctor Antonio Bonfatti, que es médico, que fue concejal e intendente de Las Parejas, secretario de Salud Pública y también de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, fue diputado provincial y ministro de Gobierno de Santa Fe, y ocupó un lugar desde el cual pudo desplegar las políticas progresistas de las cuales estamos hablando, y eso me parece muy importante resaltar, porque durante su gobierno pudimos ver políticas progresistas en educación, salud, y en todas las áreas sociales que aún hoy gozamos los santafesinos y santafesinas. Y nos ha demostrado que en las agendas que parecen imposibles, juntas y juntos las podemos hacer posible. Y luego también fue presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y presidente del Partido Socialista en el orden nacional. Así que vamos a dar comienzo con este panel con Maristela Svampa. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a Progresistas en Red y un saludo a mis compañeras y compañeros de panel. Es un gusto estar aquí para debatir sobre el futuro, la agenda que debemos, en todo caso, compartir si es que queremos evitar, ¿no?, el colapso global, el colapso sistémico. Yo soy una de las que está convencida de que efectivamente estamos en un periodo de disputa de sentidos, que debemos discutir hacia dónde queremos ir como sociedad, y que no podemos aceptar las falsas soluciones que buscan reactivar, por ejemplo, la economía,
consolidando más desigualdades, consolidando la concentración de la riqueza y el colapso ecológico. En ese sentido, me parece importante avanzar en una propuesta global y comparto la consigna, cuidar lo común, cuidarnos en común. En los 15 minutos que tengo, yo quisiera presentarle las líneas generales del Pacto Ecosocial y Económico que hemos lanzado desde Argentina con Enrique Viale y que ha sido firmado por numerosas organizaciones sociales y también por muchos referentes del campo cultural, pero también contarles que existe una propuesta a nivel regional latinoamericano que hemos presentado con colegas de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, por supuesto de aquí, un pacto ecosocial, económico e intercultural desde el sur, que se propone básicamente apuntar a una agenda holística, integral, que articula justicia social con justicia ambiental, justicia de género con justicia étnica. Es importante insistir que es una propuesta que no apunta exclusivamente a un acuerdo verde, como uno podría pensar vinculado a organizaciones ambientales, sino que en este momento de crisis civilizatoria, el gran desafío es articular efectivamente las agendas en un sentido solidario e igualitario. También me parece importante subrayar de que no es una propuesta abstracta, porque en realidad es una propuesta que se inspira en los movimientos de reexistencia que atraviesan América Latina, movimientos socioambientales, movimientos feministas, movimientos campesinos, movimientos sindicales, movimientos indígenas, y que son ellos los que han elaborado conceptos que hoy han sido incorporados a la gramática política del pensamiento emancipatorio, esos conceptos que son desde derecho de la naturaleza, buen vivir, agroecología, paradigma de los cuidados, post-extractivismo, autonomía, transición justa, soberanía alimentaria. Son algunos de los conceptos que, insisto, apuntalan esta respuesta global desde el sur en la lucha por la sostenibilidad de la vida. Yo voy a hacer una presentación muy sumaria y nada exhaustiva de esta propuesta, y en un segundo punto muy breve quiero también hacer una reflexión final sobre la ceguera epistémica que caracteriza el campo progresista. Entonces, en primer lugar, me gustaría contarles que el Pacto Ecosocial del Sur, en clave argentina y latinoamericana, tiene 3 ejes fundamentales. Tiene un eje basado en el paradigma de los cuidados, tiene un segundo eje que postula una agenda de justicia redistributiva, de justicia social, y un tercer eje que apunta a una transición socioecológica integral. Voy a decir muy pequeñas cositas de uno y otro, y después veremos si da el tiempo o no para profundizar en los intercambios. El primero de ellos tiene que ver con los cuidados. Yo sé que este es un tema de nosotras las feministas y que Laura Pautasi es quien dará una mirada más integral, sin duda, pero a lo que quería apuntar es que necesitamos más que nunca transformar la relación sociedad-naturaleza, superar el paradigma dualístico y antropocéntrico que hemos heredado de la modernidad, todos somos hijos de la modernidad, en el cual la humanidad se concibe como alguien fuera o exterior de la naturaleza, destinado a controlar, dominar e inclusive destruir, ¿no? Los ciclos de la vida. Está en el origen de la modernidad, en el origen de la idea de desarrollo e inclusive de la ciencia, está este paradigma instrumental, productivista, mecanicista, ¿no? Que todavía permea fuertemente los idearios políticos o el pensamiento de las élites políticas y económicas acá en Argentina. Estamos en un momento en el cual son claros los límites naturales y ecológicos del planeta. No es casual por ello que nuestra mirada presta atención a otros paradigmas, esos paradigmas relacionales, ¿no? Que muestran la necesidad de concebir al ser humano, ¿no? En relación con la naturaleza, un vínculo de interdependencia, de cuidado, de complementariedad, de reciprocidad. Y en esa línea yo creo que los feminismos, los ecofeminismos, los feminismos populares del sur, como también las perspectivas indígenas,
ha hecho una apuesta radical, ¿no?, a una visión relacional que coloca la sostenibilidad de la vida y al cuidado en el centro. Por supuesto que cuando hablamos de cuidado o los cuidados, hablamos desde una perspectiva integral, en la cual sin duda está la de apuntalar un reparto democrático de las tareas domésticas, donde es importante también la atención de los seres dependientes, pero también hablamos de los cuidados en relación a los territorios, en relación a los ecosistemas, prácticas de cuidado en la agricultura, esto es en relación a los ciclos de la vida. Y por supuesto no nos olvidamos que cuando hablamos de cuidado estamos haciendo referencia a la salud, a la educación, al trabajo. Esto aparece como fundamental en un contexto como el actual, en el cual la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de cruzar, articular mucho más cuidado, salud y ambiente, porque efectivamente debemos hacer frente a los desafíos que se vienen, los desafíos del cambio climático, así como también a otras pandemias que vendrán. El cuidado debe ser entendido como un derecho en el cual es necesario incluir entonces un rol activo del Estado. Hay un segundo eje que es el de la agenda social. Ustedes han hablado en otros conversatorios, ya me han dicho, sobre esta agenda. Yo solamente voy a enumerar que sin duda sin reforma tributaria y sin un ingreso universal ciudadano y sin una suspensión del pago de la deuda externa, sería imposible avanzar en una agenda igualitaria, dado los niveles de concentración de la riqueza que hay, por ejemplo, en América Latina, que sigue siendo la región más desigual del planeta. Entonces, en esa línea yo no voy a abundar, porque sí me interesa decirles algo sobre el tercer eje, que tiene que ver con la transición socioecológica integral, que articula, o debe articular desde nuestra perspectiva, tanto la cuestión energética como la cuestión productiva y alimentaria, así como la cuestión urbana. Creemos que debemos avanzar hacia sociedades, economías post-extractivistas, que abandonen o que salgan de la dependencia de los combustibles fósiles, de la megaminería, de la deforestación y los monocultivos industriales. En esa línea yo he venido trabajando con colegas como Pablo Bertinat, que ustedes conocen muy bien, en Santa Fe, en la cuestión energética, y efectivamente creemos que es necesario salir de una manera urgente del paradigma de los combustibles fósiles. Vaca muerta constituye el problema mayor para pensar una agenda de transición hacia energías limpias y renovables. Obtura cualquier posibilidad de hacer una discusión democrática y seria sobre la transición energética. Eso nos parece como punto de partida, así como negar la posibilidad de mercantilizar también las energías renovables. Son esos dos extremos en los cuales nos parece que es necesario evitar para pensar a la energía dentro de un sistema democrático, desconcentrado y desmercantilizado, y para atender a la energía como un derecho y también las necesidades que atraviesan a los sectores más vulnerables que sufren de pobreza energética. Pero también es necesario, para pensar en la agenda de transición socioecológica, necesitamos priorizar, como bien lo hemos visto al calor de la pandemia, la agenda ligada a la soberanía alimentaria, que es algo de lo cual se ha venido hablando en los últimos tiempos, creo yo que de manera muy insuficiente, porque no lo olvidemos, nuestro país está, en ese sentido, presenta un fuerte protagonismo de un modelo altamente insustentable, como es el modelo de agronegocios vinculado a la soja transgénica, 26 millones de hectáreas, un modelo que está ligado a la concentración de tierras, está ligado al uso de agroquímicos que producen importantes impactos sociosanitarios, está ligado a la deforestación y por ende al cambio climático. En fin, es un modelo de agricultura sin agricultores que es necesario discutir en Argentina. El mayor problema socioambiental y sociosanitario de la Argentina es o tiene que ver con los impactos del glifosato, sobre la salud, como lo ha mostrado desde Carrasco, Andrés Carrasco, hasta la red de médicos de pueblos fumigados, que está ahí en Santa Fe, como tanto también como en Córdoba, y que muestra los impactos
en la salud de las poblaciones que son constantemente fumigadas con glifosato. Por si esto fuera poco, hoy nos anoticiamos que el país quiere avanzar en un acuerdo con China para traer también granjas de cerdos a gran escala, porque China quiere externalizar los riesgos de lo que ha sucedido en su país, porque efectivamente ha habido una peste porcina que ha generado la necesidad de sacrificar millones y millones, entre 150 y 180 millones de cerdos en ese país, y China hoy quiere externalizar los riesgos sanitarios, ambientales y sociales y no encuentra mejor salida que, proponer a la Argentina una asociación estratégica. Esto es importante subrayarlo porque cada vez que hablamos de la pandemia se ocultan las causas socioambientales de la misma. Y los especialistas coinciden en afirmar, ¿no?, que detrás de la crisis sanitaria están los modelos agroindustriales, que producen la deforestación y la devastación de los ecosistemas, y esto está ligado también a modelos altamente insustentables como la cría de animales a gran escala. Estos producen epidemias dentro de las grandes granjas en los animales que después saltan o hacen el salto interespecie hacia los seres humanos. Estos son los virus zoonóticos que están en los orígenes de epidemias como la del ébola, la gripe porcina, la gripe aviar, el SARS y el COVID-19. Ya la Organización Mundial de la Salud advirtió, por ejemplo, en relación a la gripe porcina, de que esta se podría convertir en una próxima pandemia. Entonces, vemos aquí que realmente el gobierno o nuestros gobiernos, en el marco de esta propuesta también que se asocia al progresismo, siguen encaprichados en encontrar un nuevo Eldorado, una solución mágica y parcial que nos conduce a más mal desarrollo y que además acentúa la crisis sanitaria y abre al peligro a nuevas pandemias. Sin duda necesitamos promover un modelo agroecológico que produzca sano, que también aliente otro modelo de consumo y que, por supuesto, implique un acceso a la tierra. Como me queda muy poco tiempo y no puedo indagar sobre eso, lo haré en la segunda ronda, sí quiero indagar, o en todo caso plantear, un último punto relacionado al analfabetismo ambiental que caracteriza al campo progresista en la Argentina. Y ahí no hay excepción. Maristela, tenés 2 minutos. En estos 2 minutos lo quiero decir. Yo creo que efectivamente dentro del campo progresista, no solo las derechas, hay grandes problemas para ver las causas de la pandemia, ¿no? Ven solo el síntoma, pero no ven las causas socioambientales. Hay una ceguera epistémica dentro de la clase política, en las élites económicas, porque en realidad analizar las causas socioambientales que cuestionan los modelos de desarrollo hoy consolidados, por ejemplo el modelo agroindustrial, cuestiona sus propios credos en relación a lo que consideran que es progreso, en relación a lo que creen que es el desarrollo. Entonces, esta ceguera epistémica, ¿no?, genera esto, fuerte incomodidad, ignorancia, mala fe, que hace que no problematicemos las cuestiones o las dimensiones socioambientales. Yo creo que la crisis sistémica civilizatoria actual nos obliga a levantar el velo, porque con agronegocios, con fracking, con megaminería, seguimos teniendo más de la mitad de los niños bajo la línea de pobreza. La verdad es que necesariamente tenemos que considerar que debemos abandonar los prejuicios, ¿no?, y abordar una perspectiva integral que tenga en cuenta la dimensión social y la dimensión ambiental de los problemas. Cierro con esto. Nosotros estamos pidiendo avanzar hacia un cambio cultural, hacia un cambio político, ideológico, que piense de manera integral y holística las agendas. No es un listado de demandas para ningún partido ni para ningún gobierno. En realidad es una invitación, una propuesta para instalar otra agenda de la mano de organizaciones sociales, indígenas, socioambientales, movimientos feministas, en fin, todos aquellos que consideran que debemos colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, de una vida digna. Muchas gracias.
Gracias, Maristela. Ahora vamos a escuchar a Alex Roy. Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, muchas gracias a Rafael Gentili por haber cursado la invitación y un gusto compartir esta mesa con mis compañeras y mi compañero de panel. Voy a tratar de ensayar una reflexión sobre un posible desplazamiento de una discusión moral sobre el cuidado a una discusión sociológica sobre el cuidado y sobre el cuidado de lo común. Dejaré a Laura Pautasi, obviamente, ahondar en la perspectiva feminista, pero me gustaría retomar un hilo en clave de tradición sociológica sobre justamente pensar cómo el cuidado permite ser un motor de transformación social, más allá de un deseo político o de un horizonte ideológico. Es decir, cómo el cuidado puede ser un elemento práctico de transformación social. Y eso efectivamente, discutir sobre ese tema en contexto de pandemia creo que es ideal, porque como todas crisis, abre una brecha en la conciencia durante un momento, y es posible visibilizar algunos procesos sociales y tal vez discutir de manera más lúcida sobre lo que nos ocurre, sabiendo que después el regreso a cierta normalidad hace que se obture la visión de cómo funciona realmente lo social. Compartiendo lo que decía Maristela anteriormente, de que efectivamente este es un momento en el cual la dimensión ecológica de la crisis aparece como una evidencia, y sin embargo es muy probable que la ceguera reaparezca después de este proceso. Entonces, ¿cómo hacer para que esta brecha se mantenga abierta y perdure como un posible espacio de transformación social? En ese sentido, diría, en Argentina en particular, me parece que más allá de las orientaciones políticas de los aquí presentes y de los que nos escuchan, es interesante notar que la forma, la categoría que legalmente organizó la cuarentena fue la categoría de solidaridad, ¿no? La ley de ASPO fue una ley justamente que se ordena en torno al concepto de solidaridad. Y ahí me gustaría elaborar una hipótesis. Justamente que si el cuidado puede ser un deseo o un horizonte político, la solidaridad es su principio de realización. Es decir, que hay algo, justamente hay un anclaje sociológico en el principio del cuidado que tiene que ver con en la idea de cuidado que tiene que ver con el principio de solidaridad. Y cuando digo principio de solidaridad, y eso sería mi primer punto, es justamente entenderlo en términos de una conciencia de una solidaridad de facto, ¿no? En términos de solidaridad, en términos de concepto moral, sino que justamente el planeta en este momento está siendo solidario, en el sentido que está en una gran interconectividad, en una gran relacionalidad, como decía Maristela anteriormente, es decir, que efectivamente no podemos negar que lo que ocurrió en China nos impacta acá. Esa idea de solidaridad que se amplía mucho más allá de las fronteras nacionales, como se pensó a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, es un gran principio de realidad, ¿no? El problema de esa solidaridad, entienden ahora, digamos, que lo estoy planteando no en términos morales, sino en términos de organización de lo social. Ese gran principio de solidaridad abre un problema de cómo se organiza esa solidaridad, o decir, cómo organizamos nuestras relaciones sociales, cómo se organizan lógicas sociales. Y ahí una cuestión que yo vengo de la sociología económica, lo que siempre me ha fascinado es justamente preguntarnos qué es lo que en la sociedad nos obliga, qué es lo que en la sociedad hace que respetemos normas, qué es lo que la sociedad hace que respetemos pactos, acuerdos, etc. Entonces, si asumimos que vivimos una sociedad finalmente hipersolidaria de punto de vista práctico, no de punto de vista moral, ¿cómo pensar esa solidaridad de tal forma que la solidaridad tenga una dinámica social, sea, si quieren, un motor de transformación social? Y ahí creo que lo que está en disputa, lo que está en el centro de la disputa social,
es la forma en la cual se organizan las deudas sociales. Hablar de deuda, que sería mi segundo punto, hablar de deuda en un contexto o una sociedad sobreendeudada financieramente como la nuestra puede prestar a confusión. Como me refiero a deuda, quiero decir justamente en la forma en la cual se construye reconocimientos dentro de la sociedad de a quién se le debe qué y cuánto se le debe lo que se le debe. Tomo un ejemplo, es decir, en el caso justamente del cuidado, el no reconocimiento del trabajo doméstico tiene que ver justamente con el no reconocimiento de una deuda social sobre el trabajo de reproducción. Lo mismo en la actividad, digamos, en la economía ecológica, el no reconocimiento del trabajo del cuidado de la naturaleza en términos de sus efectos desde el punto de vista social, tiene que ver justamente con no reconocer una deuda y por ende no instalar una obligación hacia un sector. O sea, que una de las cuestiones fundamentales para pensar la solidaridad de manera progresista es reconocer nuevas deudas sociales dentro de la sociedad. Y eso implica, y sería mi tercer punto, pensar un concepto de trabajo ampliado. Y ahí quisiera detenerme un segundo. Es decir, yo creo que una de las formas de organizar una transformación social es poder organizar la obligación social en torno a un concepto ampliado de trabajo. Es decir, ir más allá de la idea de que el único trabajo que hay es el trabajo productivo. Y reconocer socialmente que hay otros trabajos. Trabajos que finalmente permiten la producción de lo social. Porque fíjense que durante la cuarentena hay una categoría media paradojal que es la categoría de trabajador esencial, que por otra parte es una categoría bastante cuestionable porque pone en lugar de no esencial todo aquello que no entran dentro de este paquete. O sea, hay una cuestión de moralización que es bastante molesta. Pero dejando de lado este punto, lo que notamos durante la pandemia es que justamente lo que socialmente considerado esencial es justamente todo aquello que fue desvalorizado socialmente por el neoliberalismo y el capitalismo en las últimas décadas. Es decir, justamente es un momento de visibilización que vivimos en sociedades que desprecian, en el sentido moral y económico, aquello que permite la continuidad y el sostenimiento y el cuidado de lo social. Es válido en el medio ambiente, es válido en el cuidado, es válido en el cuidado doméstico, en el cuidado de las comunidades, ¿no? ¿Cuánto tiempo se despreció las mujeres que trabajan en los comedores y los merenderos de este país y hoy en día son un sostén fundamental para garantizar la continuidad de la vida en muchos de los barrios populares de nuestro país? Lo mismo con el trabajo de la salud. Con lo cual, lo que vemos justamente es que nuestra sociedad está organizada en torno a una sobrevalorización de un trabajo para el capital y una subvalorización o una no valorización del trabajo que sostiene lo social. O sea, es una paradoja fundamental que no fue siempre así, de hecho históricamente, porque hubo un momento en el cual algunos trabajos que estaban vinculados con la vida, pienso en particular en el trabajo de los trabajadores de la salud, ¿no? En muchos, hace algunos años, los trabajadores de la salud, por estar asociados a un trabajo vinculado a la vida, eran socialmente mucho más valorizados que hoy en día, ¿no? O sea, es un indicador, si quieren, un síntoma social, de que hay un proceso social de desvalorización de lo que sostiene lo social. No sé si se entiende esa paradoja, podemos volver después en la segunda ronda, pero me parece que justamente gran parte de aquello sobre lo cual tenemos que trabajar es cómo algunos trabajos son reconocidos como deudas sociales y cómo esos trabajos reconocidos como deudas sociales permite transformar el concepto de solidaridad social, permite construir obligaciones sociales hacia prácticas y sectores de la sociedad. Y en ese sentido, efectivamente, hay por lo menos 4 grandes órdenes de actividad que están desvalorizados o no valorizados por la sociedad hoy en día, que son el trabajo popular y todo lo que se llama hoy en día la economía popular, ¿no? Por eso hoy en día estamos trabajando
en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular para tener un proceso de valorización de ese trabajo, que son, entre otras cosas, trabajo de reciclado, que está vinculado justamente al cuidado de la naturaleza, trabajo de cuidado doméstico y de personas dependientes, trabajo a la producción agroecológica, es decir, y podría seguir haciendo una lista muy grande de un conjunto de actividades que son totalmente desvalorizadas por el capital, que forman parte de la economía popular y que sin embargo son fundamentales para el sostenimiento de la sociedad. Segundo gran elemento, todos los trabajos vinculados a la agenda de cuidado entendido ya en la agenda feminista, no ahondo en eso ya que Laura va a hablar después de mí. Todo lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza en términos mucho más amplios, y eso tiene que ver con una agenda de reconocimiento de nuevos trabajos, y hay una agenda enorme de creación de trabajo en este contexto, y creo que es parte de la agenda post-pandemia, y también la valorización de todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una economía descolonial, es decir, el reconocimiento de la subvalorización del trabajo migrante a nivel mundial, y que también forma parte de la misma lógica de un trabajo fundamental para la reproducción y la ampliación social, y sin embargo desvalorizado por el capital. ¿Se entiende? Con lo cual, diría, gran parte de la tarea del cuidado consiste en valorar todo el trabajo que el capital no valora o desvaloriza. ¿Sí? Y esa concepción del cuidado me permite, en términos sociológicos por lo menos, pensar esa idea de aquel trabajo que produce lo común. ¿Sí? Es decir, cómo hacemos socialmente para reconocer y valorar el trabajo que produce lo común. Lo común no entendido como lo que uniformiza o lo que homogeneiza, sino justamente el trabajo sobre los conflictos que producen la diferencia en una sociedad que pretende vivir junta. ¿Y por qué la sociedad pretende vivir junta? Porque de facto es solidaria. O sea que no tiene otro camino que hacerse la pregunta sobre cómo vivimos en común. No le puede escapar a eso, a pesar de las discursividades individualizantes o de una supuesta post-sociedad en la cual viviríamos. Y ahí, para terminar, me gustaría detenerme en 4 grandes consecuencias de lo que acabo de plantear, es decir, de una idea de un trabajo reconocido como una deuda social que permite darle a la solidaridad un contenido que garantice la transformación social. Primer punto, la necesidad de problematizar la fuente del derecho. Es decir, Alex, 2 minutos. Exactamente lo que necesito, muchas gracias. Primer punto, desplazar, digamos, de un derecho liberal, que es un derecho autorreferencial, a un derecho que asume la producción de derechos sobre la base de conflictos sociales. ¿Por qué? Para hacer concreto la posibilidad que un conjunto de reivindicaciones que produce la sociedad se pueda convertir en derecho, es fundamental que la lógica misma del derecho asuma su sociogénesis en los conflictos sociales. Es decir, que lo que piden las organizaciones feministas, indígenas, populares, se puedan transformar en derecho, implica que el derecho no sea solamente garantizar el orden establecido, sino producir norma sobre la base de los deseos de transformación de la sociedad activa. Segundo, implica un Estado que incorpore las mediaciones sociales a su proceso. Es decir, no una vieja división también liberada entre Estado y sociedad, sino justamente un Estado que asuma que pueda participar en su seno las organizaciones porque son portadores de saberes, y es condición sine qua non de la articulación entre saber estatal, saber organizacional, saberes populares, saberes feministas, saberes ecológicos, sino ese diálogo siempre tiene mediaciones que perturban la posibilidad de una transformación concreta. Tercero, construir institucionalidad que permite organizar el conflicto social en vez de negarlo. Si hay algo en la dinámica progresista que está en juego,
en la sociedad contemporánea es poder organizar el conflicto y no negarlo, y organizarlo institucionalmente, que eso es consecuencia de la posibilidad de que las mediaciones sociales estén dentro del Estado. Y por ende, poder construir entonces un pacto social que no sea concebido como un contrato voluntario que llegará a realizarse cuando todos los ciudadanos sean conscientes y maduros, sino que sea una nueva trama de obligaciones que asumimos colectivamente sobre la base de transformaciones institucionales, y esa transformación institucional implica reconocer que tenemos obligaciones hacia trabajos que tienen que ver con la producción de lo común, y eso gira justamente en torno a los trabajos que cuidan lo común. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Ahora damos paso a Laura Pautasi. Laura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a quienes organizaron, en particular a Rafael Gentile por la organización. Felicitar a la Fundación Friedrich Ebert y a Progresistas en Red por todo este ciclo, quienes lo hemos podido seguir. La verdad que es realmente un ciclo muy necesario en estos momentos de poder discutir, y por supuesto un enorme privilegio estar con estos compañeros de panel, muchos que son amigas, y lo cual es un buen indicio. En mi caso, y es bastante difícil, porque tanto la exposición de María Estela como de Axel fueron y dieron un panorama muy central sobre esta invitación a la reflexión, que era pensar cómo cuidarnos socialmente o cómo cuidar. En mi caso, y tal cual lo anunciaron mis compañeros, vengo de una tradición desde el feminismo y me identifico hace muchos años, no solamente con este movimiento social, que es el feminismo transformador, sino claramente con la visión política del feminismo. Y sobre esos puntos creo que voy a profundizar, en tanto creo que es bastante menos conocido el impacto que ha tenido la construcción feminista contemporánea en la transformación de las institucionalidades públicas. Siempre queda como en una idea más marginal en relación a todo lo que se ha podido lograr en ciertas lógicas de transformación. Sin duda que se ha podido lograr esa transformación, y esto hay que mediatizarlo por la serie inconmensurable de situaciones de desigualdad y de discriminación estructural que todavía hoy perduran. Pero creo que lo importante, y pensando en un diálogo progresista, en un diálogo feminista, en diálogos de izquierdas y en todo lo que nos podemos sumar en esta discusión, creo que es muy importante empezar a resituarnos en ciertos conceptos. Y el cuidado es un concepto central, porque por un lado tiene un carácter polisémico, y por eso es tan importante todo lo que ha sido el aporte de los últimos 30 años, un aporte que inicialmente lo suman y centralmente lleva este debate la perspectiva feminista, desde la sociología feminista, desde la ciencia política feminista, luego centralmente y quizás más contemporáneamente en términos de impacto la economía feminista, que permitió conjugar una serie de tradiciones de trabajo y poder lograr cuantificar el aporte y el valor económico de los trabajos de cuidado, pero en los últimos años también la construcción desde perspectivas interdisciplinarias, pero además también pensando en esta construcción de lo que se había logrado en términos de reconocimiento del cuidado como un derecho. Y esto es más central en este siglo XXI. Pero digo, creo que la mitad del siglo pasado y centralmente en este siglo, creo que estos aportes confluyeron en algo que a mí me parece muy importante recuperar de cara a esta discusión, de cara a los planteos que hacía María Estela y Axel, que tiene que ver también centralmente con este valor tan poderoso del enfoque de género. Esa construcción teórico-política que hace el feminismo contemporáneo, en esta idea de pensar el enfoque como una metodología de intervención en la cual se piensa de una manera transversal para generar efectos políticos. Y me parece que eso es sumamente importante en momentos donde precisamente de visiones contrarias y de visiones conservadoras se está argumentando, utilizando de manera espuria el concepto de género para hablar de las ideologías de género. Claramente un concepto contrario, sumamente peligroso y que está teniendo un eje muy fuerte, sobre todo también en la construcción política de muchos de los países de la región. Situaciones como en Brasil o en Colombia mismo, lo podemos ver claramente cómo esto ha ido avanzando, y en Argentina ni hablar también en esta construcción. Entonces me parece que ahí volver sobre los conceptos es un punto importante en nuestra discusión, en tanto la masividad que
ciertos términos, ciertas discusiones, ciertas denuncias, como el caso del feminismo que se ha masificado desde la marcha del Ni Una Menos del 2015 y logra este gran impacto social al lograr precisamente una condena como nunca antes se había dado en relación a las situaciones de violencias y estas denuncias sobre el patriarcado, no nos lleve a confundir esta masividad con conceptos claramente universales. Y ahí me parece que es el punto central que también esta idea de enfoque de género lleva centralmente a preguntarnos. Entonces, es una metodología de intervención que lleva e implica una transversalidad, y una transversalidad sobre todas las estructuras sociales, políticas, económicas, y precisamente genera impactos políticos, pero también impactos institucionales. En esa mirada, cuando pensamos cuidados, y si nos situamos en estos cuidados hoy, en el momento de la pandemia, donde nunca antes habíamos escuchado tanto este concepto, como decíamos, polisémico, con todas las aristas que tanto María Estela como Axel planteaban, pero que tienen todavía muchas más aristas en las cuales se lleva históricamente a esta asignación de los cuidados centralmente en las mujeres, y a esta invisibilización y ceguera sobre esta lógica de distribución familiarista, donde se sentaron las bases de la mayoría de los arreglos institucionales, llamados regímenes de bienestar en la región, sobre todo el siglo pasado a la fecha. Esta idea negadora de la visión claramente de inserción de las mujeres dentro del ámbito productivo y esta asignación naturalizada de las situaciones de cuidado todavía perdura a la fecha. Y precisamente lo que la situación de aislamiento social obligatorio deja a la luz es la visibilización de los cuidados. Ahora, lo que estamos viendo claramente, que tanto desde el momento en el cual se decretan estas medidas en toda la región de aislamiento voluntario, cuarentenas y las distintas denominaciones, poco se pensó en la variable del cuidado y de las violencias, es decir, no se pensó en las mujeres. Entonces, centralmente uno de los primeros efectos que lleva al ámbito es que se visibilice, pero que se actúe tardíamente y ex post dada esta situación. Entonces, que hoy en los hogares estén colapsados, estén con todas las demandas ante la caída de estas instituciones, la imposibilidad, por ejemplo, de contar de un sistema educativo, para el caso de los cuidados de niños, niñas y adolescentes, la situación de cuidado de las personas mayores, que generalmente no conviven en el mismo núcleo del hogar, no significa que se esté visibilizando, que se esté distribuyendo. Y estamos todavía muy lejos de una redistribución del cuidado. Y esto lleva a un punto que, como decía, ya son muchos años de producción de distintas disciplinas, claramente de la mano de los enfoques de género, pero lo que está mostrando es una situación de desigualdad estructural, desigualdad que tiene el mismo peso que la misma desigualdad de ingresos que tanto se argumenta que este es el continente más desigual de la Tierra. Claramente lo que no se hace visible es que esta desigualdad tiene un origen en una injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Entonces, un primer punto de este aislamiento es: no se pensó en las mujeres, no se pensó en las situaciones de violencias estructurales que atraviesan y que están saliendo lamentablemente a la luz, y los datos que el Ministerio de las Mujeres nos ha compartido es claramente una situación de un enorme riesgo para las mujeres que están dentro de esta situación. Ahora bien, cuando pensamos en esta institucionalidad de los cuidados, y que durante muchos años también han ido variando las corrientes y las miradas, inclusive teóricas, pero con muy poco impacto político y estructural en términos de las transformaciones, porque si miramos las burocracias asistenciales, claramente su reaseguro siempre, y en la cuarentena, y en este momento todavía más, es presuponer una elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. Y ese es el presupuesto central en el cual está atravesando. Las soluciones ex post, inclusive aquellas soluciones más virtuosas pensando una integralidad en la respuesta. Pero solución que miremos, que desmembremos, se está presuponiendo esta elasticidad infinita del trabajo de las mujeres. Entre otras razones, porque los varones no asumen sus responsabilidades de cuidados, y además también porque todo el esquema de esa base histórica, hoy claramente en revisión, de lo que fue los regímenes y esta base institucional de los regímenes de bienestar, todavía siguen presuponiendo ese esquema. Entonces, un primer punto para pensar desde perspectivas progresistas y llamarnos al debate tiene que ver que, más allá de que vamos adhiriendo, de que nos promovemos sobre arreglos feministas, arreglos más igualitarios, centralmente hay una base
institucional y cultural de concentración de las responsabilidades de trabajos en las mujeres. Y centralmente los trabajos de cuidados tienen un peso muy fuerte. Axel mencionaba el peso que están teniendo los ámbitos comunitarios, por ejemplo, los merenderos y los comedores. Bueno, en este momento de crisis, lo que está traccionando claramente la sostenibilidad del sistema es el trabajo no monetario, es la economía no monetaria, que está claramente, centralmente a cargo de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, no pensemos a estas mujeres desvinculadas de una dinámica familiar que las está traccionando sobre estas situaciones atravesadas por múltiples situaciones también de desigualdad estructural, desde las violencias hacia las tomas de decisiones al interior de los hogares. Y allí claramente los aportes feministas para cuestionar esta lógica de las relaciones familiares claramente atravesadas por estas desigualdades y situaciones de violencia estructurales nos debe llamar para un pedido muy fuerte de reflexión, pero además también de acción sobre estas lógicas de intervención. Pero el otro punto importante que me parece sumamente central, que aquello que los movimientos feministas han ido traccionando y sobre todo se hacen más visibles dada esta masividad en los últimos años, también ha sido toda la labor de institucionalizar ciertos conceptos que tienen que ver con los cuidados, y que hoy en el caso de la pandemia es sumamente interesante ponerlos en discusión. En primer lugar, si nosotros miramos aquellos acuerdos del campo de los derechos humanos, en este siglo, en el siglo XXI, de la mano de lo que han sido los compromisos del milenio, precisamente ha sido muy interesante porque el sistema de protección de derechos humanos ha tomado esta idea de enfoque que es claramente una construcción nunca reconocida al movimiento feminista, para tomarlo en consideración como un enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa esa idea de enfoque de derechos humanos? Es precisamente recordarles a los estados y a todos los ámbitos de toma de decisión que aquellos compromisos en los pactos y tratados internacionales, el caso de Argentina reflejados en la Constitución del 94, y aquí estuvieron otros colegas hablando a lo largo de estos ciclos de estos impactos, claramente se traduce en estas obligaciones que los estados tienen. Y ahí es muy interesante cuando hacemos un recorrido que el cuidado está reconocido como un derecho humano desde los inicios del sistema de protección. A pesar de que originariamente, y si vamos desde la Declaración de Derechos Humanos del Hombre en adelante, tanto en el sistema internacional de protección hacia el sistema interamericano, con una fuerte ceguera a las diferencias entre varones y mujeres, pero mucho más, y ha llevado mucho tiempo más la integración y la conformación de las identidades sexuales diversas y todos los colectivos LGTBI, y eso ha sido un enorme esfuerzo de incorporación. Pero volviendo a la incorporación en todos los pactos y tratados internacionales, y concretamente el caso de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, la CEDAW, en las convenciones del sistema interamericano, el derecho al cuidado está reconocido. La diferencia es que no estaba denominado como tal. Inclusive en el caso del ámbito del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos precisamente considera el concepto de vida digna, y ahí están las responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y nosotros le hemos denominado, y esto ha sido también parte de los consensos que los gobiernos de la región han ido asumiendo, es en considerarlo como un derecho a cuidar, a ser cuidado, y el derecho al autocuidado. Cuando hablamos con la idea del autocuidado, es un derecho central que tiene, y que lo que va a movilizar este reconocimiento como derechos, más allá de un impacto político importante, más allá de una suerte de concreción sumamente potente, es precisamente dejar en claro las obligaciones que hay tras este reconocimiento. Por lo tanto, esto está reconocido, esto están los estados comprometidos, y en el caso de Argentina tiene que cumplir sus obligaciones en torno al cuidado. Y allí viene, al tener este reconocimiento del cuidado como derecho, que impacta directamente sobre el concepto de universalidad de los derechos humanos, de interdependencia, por lo tanto un Estado debe reconocer derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones, pero también sobre los compromisos en términos de este atravesamiento que tiene que estar en todas las estructuras. Entonces, Laura, para 2 volver a la minutos. discusión, perfecto, y cerrando, tenemos claramente que hay una variable, no solamente del trabajo, y en estos últimos meses, desde la creación del Ministerio de las Mujeres, encontramos que hay una mesa interministerial sobre cuidados por varios organismos, conformada por varios organismos del Estado, y están reconociendo en un reciente documento que
que el cuidado es una necesidad, un trabajo y un derecho. Particularmente lo organizaría en otra jerarquía en esta línea. Pero lo que quiero señalar profundamente es que en un llamado de reflexión desde perspectivas progresistas tenemos que empezar a dotar de sentidos. Que sea trabajo, que sea necesidad, que sea derecho, hay responsabilidades concretas y hay obligaciones. No son solamente retos, desafíos futuros. Hay obligaciones concretas en las cuales, desde esta mirada interdependiente, en estos pactos que tenemos que pensar, también en esta transversalidad del cuidado sobre el medio ambiente, sobre la economía, sobre los distintos ámbitos, sobre el cambio climático y sobre los distintos sentidos, no podemos seguir asentándonos en este reconocimiento sobre esta capacidad infinita del trabajo de las mujeres. Entonces los pactos y los acuerdos sociales tienen que ser definitivamente sobre otras bases, y estas bases no es pensar al movimiento feminista o este reconocimiento del trabajo productivo y trabajos de cuidado totalmente aislado y atravesado por las situaciones de las mujeres y por las diversidades y disidencias sexuales. Cierro con dos reflexiones finales que me parece importante y que las podemos volver a retomar. Creo que centralmente no podemos seguir pensando como movimientos sociales que van confluyendo en un discurso, sino que claramente tenemos que pensar cómo son las estructuras que deben estar atravesadas por esta lógica tanto, no solamente de producción económica, sino que la enseñanza de la cuarentena, si es que nos va a dejar alguna enseñanza después de la tragedia que esto significa, es precisamente el valor que ha tenido toda esta economía no monetaria llevada adelante por las acciones de cuidado para reconstruir una economía monetaria. Entonces, en esta lógica de interdependencia es central pensar estos nuevos acuerdos. Y en todo caso, en la charla lo volvemos a retomar. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ahora Antonio Bonfatti. Bueno, buenos días para todos. Un gusto de compartir este espacio con Maristela, con Alex y con Laura. Gracias también a Alicia. Y un saludo muy particular a Marcelo y a Rafael por la invitación que nos han realizado a participar de estas jornadas tan interesantes para poder debatir una Argentina mejor, una Argentina diferente. Yo rescato la secuencia que han sido estos 2 días, jueves y viernes, porque nos da pie hoy a abordar el tema del cuidado. Y no se puede hablar de cuidado si no hay una democracia fortalecida, y creo que en Argentina, a pesar de que votamos, hay mucha mengua en cuanto a una democracia plena. Me refiero a la baja calidad institucional que venimos los argentinos desde hace mucho tiempo padeciendo. La falta de federalismo, la falta de división de poderes, la superposición o la intromisión de un poder en el otro, también menguan a la hora de poder definir los cuidados. No se puede hablar de cuidados si no hablamos del Estado, y el Estado que garantice derechos. Ahora, no cualquier Estado. Para nosotros el Estado tiene que ser aquel que propicie la participación del ciudadano. Si el Estado no participa, si el ciudadano no participa, si el ciudadano no es parte, es imposible que se apropie de esos derechos. Y entonces puede ser un Estado que esté garantizando derechos, pero termina siendo un derecho prebendario, un derecho clientelar. Y no es lo que nosotros propiciamos. Yo creo en la participación, creo en la organización de la sociedad, porque como decía un viejo amigo que ya no nos acompaña más, Ernesto Jaimovich, una cosa es una ciudad, una provincia, un gobierno progresista, y otra cosa es una ciudad, una provincia o una nación progresista. No es lo mismo. Nosotros queremos construir una ciudadanía que tenga valores, que tenga principios, y de esto se trata. Yo quiero comentarles esto de los cuidados a partir de nuestra experiencia, de una experiencia colectiva de la que realizamos en Rosario hace ya 30 años, en la provincia lo hicimos durante el transcurso de 12 años. Y me voy a referir a cuestiones concretas. Propiciamos del Estado la participación cuando desde el primer día, tanto en el municipio como en la provincia, convocamos a la gente a construir el plan estratégico municipal o el plan estratégico provincial. En la provincia fueron más de 44.000 personas las que se reunieron físicamente en escuelas a lo largo y el ancho de la provincia para decidir qué provincia queríamos. Y esta provincia que queríamos
reitero, estaba basada en primer lugar en valores que nosotros habíamos puesto como fundantes de la provincia, que tenía que ver con la igualdad, con la solidaridad, con la justicia, con la libertad en el sentido amplio de la palabra. A partir de allí empezamos a discutir Estado, y cuando digo Estado, digo maestros, enfermeras, médicos, profesionales de la salud, de vialidad, policías, etcétera, con la sociedad. ¿Qué provincia queríamos definir o qué ciudad queríamos definir? Y surgieron 400 y pico de proyectos que se fueron consustanciando en el tiempo, que tienen que ver con la inclusión social, con la economía para el desarrollo o con una provincia integrada. Yo voy a empezar por uno de ellos, para mí uno de los básicos, que es el derecho a la salud. El derecho a la salud parte del principio de entendernos o comprender que la salud es una construcción social, porque no es lo mismo para todos los seres humanos trabajar en una mina de carbón que en un lugar agradable, con aire acondicionado. No es lo mismo tener agua potable que no tener agua potable, no es lo mismo tener energía o no tener energía, no es lo mismo vivir en un barrio acomodado que vivir en una villa de emergencia. La gente muere y enferma diferente de acuerdo a sus condiciones de vida. No es lo mismo si se tiene educación o si no se tiene educación formal. Y esto es lo que nosotros tratamos de construir, no teniendo un esquema previo, sino que con el devenir y con los valores a los cuales hacía referencia, se fue desarrollando un sistema de salud que hoy es ejemplo en el mundo. Nosotros empezamos con un diseño de la construcción de hospitales y centros de atención primaria de la salud. Hemos logrado en tan solo 12 años 230.000 metros cuadrados de construcción edilicia. Me refiero a hospitales de alta complejidad de 20, 22.000 metros, son 5, de mediana complejidad, centros de atención primaria. Pero esto no define un sistema de salud nuevo. Es muy lindo trabajar en un hospital o en un centro de salud nuevo, pero no define un nuevo concepto. Tiene que ver con la gente, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con que el ingreso al sistema es la atención primaria. Y cuando digo atención primaria no digo el primer nivel, sino cómo se interactúa con la comunidad. El centro de atención primaria de la salud tiene que estar al lado de la escuela del barrio, tiene que estar al lado de la vecinal del barrio, tiene que estar al lado del club del barrio y con ellos trabajar. Yo doy el ejemplo de Rosario. Tenemos identificada en una ciudad de 1 millón de habitantes 368.000 personas que no tienen cobertura o de obra social, o de mutual, o de asistencia particular. 368.000 personas. 350.000 de ellas están adscritas a un centro de atención primaria de la salud que está a menos de 10 cuadras de donde la gente vive. Es el 95%. A esa gente se le conoce con nombre y apellido por los integrantes del centro de salud y el abordaje de la problemática de salud como oferta, no como demanda. Cambiar el concepto de que la gente concurre a un centro de salud, sea hospital o lo que fuere, cuando se siente enfermo. Para nosotros es el abordaje de la construcción colectiva, con el deporte, con la escuela, con la prevención, con la participación del vecino, para discutir la salud, para discutir el agua potable del barrio, para discutir la cloaca, para discutir la energía, para discutir la recolección de los residuos. Bueno, esto es lo que hoy posibilita que Rosario tenga apenas 2 personas fallecidas por el coronavirus. Tenemos, reitero, 1 millón y medio con todo el gran área metropolitana de la ciudad de Rosario. Si abordamos el tema de la educación, construir 245 escuelas secundarias nuevas, 30 y pico institutos terciarios, pero lo importante no es, reitero, los edificios nuevos, lo que ocurre adentro. ¿Cómo hacemos que los chicos sean parte del proceso educativo? ¿Cómo aprendemos a escuchar a los niños? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo abordar la violencia que somos pasibles en esta sociedad que nos impacta tanto con tantas carencias? Digo, esto es lo que nosotros permanentemente difundimos a nivel de las escuelas, el diálogo con los docentes, la construcción de una sociedad donde los chicos aprendan a pensar mucho más allá de la información que reciben. Convocamos a congreso de los niños, miles y miles de niños que los convocamos a congresos, un gigantesco congreso para escuchar lo que los niños nos decían y escribir sus frases. Yo reitero y recuerdo una que fue para mí maravillosa, de una nena de 11 años.
cuidemos el espacio público, porque para muchos es lo único que tenemos. Fíjense qué concepto también del cuidado individual y del cuidado colectivo. Podemos hablar de las personas con discapacidad. Miles y miles de jóvenes cuyos papás siempre están preocupados. ¿Qué pasará el día que ellos no estén más? ¿Cómo cuidarlos? Por el desarrollo de los viveros inclusivos. 40 y tantos viveros a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. Miles de jóvenes que partiendo de una semillita forman un plantín de flores que adornan todos los espacios públicos de las plazas de la provincia de Santa Fe, pero también de las casas, porque esos chicos producen flores para poder después vender en espacios públicos de la ciudad. ¿Cómo cuidamos entonces a las personas con discapacidad? La primera provincia en instrumentar los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Somos el único país de América Latina que no tiene a nivel nacional los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Después siguió la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo enseñamos la participación a los trabajadores y a los empresarios al cuidado mutuo? No pueden estar al cuidado de la RT. El trabajador que está todos los días en su lugar de trabajo sabe mucho de los riesgos de trabajo y puede aportar mucho también a aquellos profesionales que se dedican a la medicina del trabajo, a solucionar los problemas. Nosotros estamos orgullosos. Recorrimos un camino con muchas dificultades para poder obtener la ley, porque teníamos resistencia de las organizaciones sindicales y teníamos resistencia de las organizaciones empresariales. Hoy los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo en la provincia de Santa Fe han reducido considerablemente muerte en los accidentes y las muertes por enfermedad de trabajo y hacen en el lugar de trabajo espacios mucho más agradables. Los centros de cuidado infantil. Tenemos muchas producciones que son estacionarias, el caso de la zanahoria, el caso de la frutilla, que requieren de trabajo golondrina porque son de recolección manual. Miles de niños, de hijos de estos trabajadores golondrinas que dejaban de ir a la escuela, o los pequeños quedaban al cuidado de los más grandes y abandonaban la escuela. Bueno, los centros de cuidado infantil se desarrollaron 30 y pico a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. Son espacios en donde mamás, en donde vecinos trabajan con trabajadores públicos del Estado provincial para quedar al cuidado de bebés desde el inicio de la vida hasta que ingresan a la escuela para que tengan una orientación adecuada. Y de paso, enseñar a cocinar a aquellas vecinas o vecinos que se acercaban a los centros de cuidado infantil. Quiero hablar del Plan ABRE, algo que comenzamos en nuestra gestión, que tenía que ver precisamente cómo abordar estos barrios con enormes carencias. Me refiero en particular a las villas miserias. Elegimos 40 en un principio de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de Villa Gobernador Gade y de Santo Tomé. Nosotros observábamos que los estados, tanto municipales como provinciales, generalmente actúan a partir de secretarías o ministerios y tienen como si fueran esas anteojeras de los caballos de los carros, donde cada cual mira lo suyo. Observábamos que cuando se detectaba un chico con desnutrición en un centro de salud, los médicos trataban de inflarlo, digamos, para que recupere su peso, pero no miraba lo que ocurría en la casa, si había agua potable, si los padres tenían algún conflicto con la ley penal, si había violencia familiar, etc. Entonces, lo que hicimos con el Plan ABRE es juntar municipio y provincia, secretarías y ministerios y abordar el territorio. Allí tenían que estar las escuelas mejor organizadas, allí tenía que estar el apoyo a los clubes de los barrios, si es que tenían algún tipo de carencia, que eran muchas, el tema de las calderas, el tema de las piletas, el tema de los pisos de las canchas de básquet o de fútbol, los arcos, etc. Cómo interactuar con la comunidad, cómo hacer para que ellos pudieran tener la infraestructura adecuada, pero fundamentalmente que participen. Porque estamos totalmente convencidos que quien participa, quien aprende a usar su mano, quien junta su codo con el codo de al lado, va cambiando su forma de percibir la sociedad y va construyendo
una sociedad mejor. De eso no tenemos la menor duda. La cultura. Generalmente cuando se habla de cultura se piensa en los espectáculos masivos. Y nosotros decíamos cómo construir cultura con el otro en el sentido de lo cotidiano, del vivir. Creamos espacios para la infancia, en primer lugar. ¿Cómo hacer para que los chicos pudieran, al mismo tiempo que tienen un espacio lúdico, poder también aprender, poder pensar, utilizando sus manos? El rosario, el tríptico de la infancia. La granja de la infancia, la isla de los inventos y los experimentos, y el jardín de los niños. Y en la ciudad de Santa Fe, la esquina encendida, la redonda y el molino. Son espacios en donde papá y mamá llevan a los chicos y en donde pueden hacer tantas manualidades, de carpintería, de los oficios, de telas, desde pinturas, desde dibujos, etc. Se pueden quedar un día entero allí en una interactuación de unos con otros, de poder, reitero, jugar, pero también crecer y pensar que entre todos podemos ir preparando un camino para cuando sean mayores. El querer, creer, crear. Recorrer todas las ciudades de la provincia de Santa Fe para que cada persona que tenga algo que volcar, que todos tenemos algo, pudiera mostrar. Y llevarlo a espacios públicos. Cocinar, pintar, cantar, dibujar, hacer música. Ustedes no tienen ni idea de lo maravilloso que eran estas experiencias colectivas en donde la gente, muchos de ellos, descubrían de un día para otro que tenían habilidades que no conocían. Y de cuántos talleres se fueron en el tiempo construyendo a partir de esas enseñanzas que el Estado posibilitó de poder expresar la cultura. Nuestros pueblos originarios, les reintegramos miles y miles de hectáreas para que ellos pudieran hacer el desarrollo con su propia cultura. Respetar en las escuelas su lengua, poner maestros que tuvieran una educación bilingüe, formar el Instituto Provincial del Aborigen, que en principio estaban conducidos por personas no de los pueblos originarios, y poder lograr que toda la población de los pueblos originarios en la provincia de Santa Fe pudieran votar y elegir los 5 representantes que expresan las 5 regiones diferentes de la provincia para poder conducir por sí mismos la problemática de los pueblos originarios. Antonio, se completa el turno, el tiempo, Bueno, perdón. ¿ya está? Sí, luego hay 5 minutos para continuar. Bueno, podría hablar de agricultura familiar, después seguimos entonces. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar lugar a la segunda ronda de 5 minutos por expositor. Son tus 5 minutos, Maristela. Bueno, gracias, Alicia. Y bueno, yo quisiera complementar 2 o 3 puntitos antes de abrir más al diálogo y sobre todo responder las preguntas que debe haber ahí en el chat. El primero, insistir en el peligro de los progresismos selectivos, ¿no? A mí la noción misma de progresismo no me cierra porque no ha habido una autocrítica o una crítica de lo que incluye, ¿no?, esa noción, y porque lo que hemos tenido en América Latina, tanto a nivel regional como nacional y provincial, son progresismos selectivos que, por un lado, ¿no?, promueven derechos sociales, derechos a las mujeres, derecho a la educación, pero por otro lado lo que hacen es ocultar otras demandas de derechos, como aquellas ligadas, por ejemplo, a las demandas socioambientales que tienen que ver con el cuidado de la vida del planeta. Lo que tenemos es un progresismo selectivo que entonces tiene una cartera de derechos, pero por otro lado busca consolidar modelos de desarrollo que destruyen la vida, que atentan contra la vida y que hoy en día deberían estar en el centro del debate, ¿no? Lo social y lo ambiental no están disociados, nos han hecho creer o nos quisieron hacer creer que estaban disociados y que había que justificar entonces todos esos modelos de mal desarrollo para reducir las desigualdades. El caso es que no es así. Además, quienes son más afectados en términos ambientales son los sectores pobres, porque efectivamente
hay una coincidencia entre el mapa de la pobreza y el mapa de la degradación ambiental, como lo muestra de manera emblemática lo que sucede en el Riachuelo, pero en relación a la megaminería, los afectados por los agrotóxicos o el fracking. Entonces, ahí hay una narrativa incompleta que yo creo que el progresismo todavía no ha incorporado acá dimensiones esenciales de la problemática contemporánea. Hay una narrativa de preocupación por el cambio climático, pero que está desconectada, insisto, de los modelos de mal desarrollo que encontramos en los territorios. Nunca llega a aterrizar en los territorios porque eso implicaría cuestionar su credo. Segundo, la transición socioecológica. En términos energéticos, yo les decía, tenemos un gran problema ahí con Vaca Muerta, aunque yo creo, sinceramente, por la orientación que está tomando a nivel global las propuestas de descarbonización, es muy probable que Vaca Muerta deba quedar esos yacimientos bajo tierra, porque vamos hacia un horizonte de desinversión en los combustibles fósiles. Pero en Argentina tenemos que dar una discusión no solo sobre la energía eólica, solar, la generación distribuida, sino sobre todo qué hacemos con el litio. Digamos, ahí hay una problemática esencial, ¿no? Porque la Argentina, junto con Bolivia y Chile, es poseedora de una reserva de litio importante que hoy, podríamos decir, está en manos de grandes corporaciones transnacionales en alianzas con los gobiernos y que están atropellando en los territorios a las poblaciones y están destruyendo ecosistemas. Debemos pensar una transición energética hacia energías limpias y sustentables por fuera de la transición corporativa, cambiando también el modelo de consumo, ¿no? Entonces son grandes desafíos y yo creo que en Argentina es necesario colocar en la agenda, entonces, otro tipo de transición energética hacia energías limpias que eviten el camino de la falsa transición corporativa que solo beneficia a los sectores concentrados y que va a asegurar además la transición de los países del norte en detrimento o a costa de la destrucción de los territorios acá en el sur. Y lo último, el antropoceno como crisis y diagnóstico de lo que nos está ocurriendo es también un urbanoceno. Digamos, en Argentina el 92% de la población reside en ciudades. Realmente eso es insustentable. Nuestros modelos de ciudad son insustentables, sobre todo las grandes ciudades, y la pandemia lo ha mostrado de manera emblemática, porque las grandes ciudades se han convertido en una suerte de trampa mortal, sobre todo para los sectores más vulnerables, que no tienen acceso a los servicios básicos, ¿no? Y que viven hacinados en esas viviendas. No sé si ya tengo más o menos cumplido los 5 minutos, Alicia, pero me gustaría terminar diciendo que yo coincido con Laura. Hay una deuda del cuidado acá importante que hay que traer, ¿no?, en la agenda, y con Alex que todo esto requiere un diálogo de saberes, ¿no? Todo esto requiere un diálogo de saberes, requiere de la participación de las comunidades y el reconocimiento de esos saberes otros que han sido desvalorizados de manera permanente, requiere la democratización de las decisiones, algo que no es tan evidente porque nuestra Constitución inclusive no promueve iniciativas populares o instancias que impliquen precisamente la posibilidad de que decidan desde abajo las mayorías con propuestas activas o proactivas, programas proactivos. Entonces, realmente debemos pensar también en términos de democracia participativa cuáles son las limitaciones de este sistema institucional que hoy no hace más que consolidar, insisto, desigualdades, que nos lleva hacia el capitalismo del caos en un contexto global y latinoamericano en el cual también se están expandiendo las extremas derechas, lo cual es mucho más preocupante. Gracias, Maristela. Bueno, ahora damos lugar a Alex a sus 5 minutos. Sí, yo quisiera reforzar la idea de conflicto social, porque me parece que justamente una de las formas de garantizar cierta dinámica social y transformación social tiene que ver en primer lugar con no tenerle miedo a esa palabra, ¿no?, a la idea de conflicto. En un contexto
societal donde hay categorías sociológicamente muy dudosas, como es la categoría de grieta y todas esas categorías que tratan de estudiar la sociedad. Sí, yo creo que es muy importante para las agendas que estamos planteando asumir la conflictividad como parte de la vida en sociedad, como parte de la vida en común, de hecho, y por ende entender que la política consiste justamente en generar los espacios donde se expresan las relaciones de fuerza. Y en ese sentido, digamos, yo no creo en los grandes movimientos vanguardistas, es decir, donde hay una élite iluminada que otorgaría derechos a la sociedad, sino que justamente me parece fundamental que organicemos socialmente la posibilidad de que reivindicaciones de derechos planteados colectivamente, masivamente, de manera organizada, tenga lugar en la sociedad, y que eso implica asumir una conflictividad, ¿no? Entonces, eso me parece clave porque parte de la sociedad en la cual estamos obstruye la posibilidad de una agenda transformadora, entre otras cosas por patologizar el conflicto. Eso es un primer punto. Yo, es un poco en reacción a algunos comentarios que vi en el chat sobre cómo confrontar finalmente, porque nosotros estamos hablando en un contexto en el cual no es que ni el progresismo, ni los movimientos populares, ni el socialismo, ni la izquierda, llamémoslo como querramos, está teniendo la delantera a nivel mundial, ¿no? Como acaba de decir Maristela, más bien estamos en contextos defensivos o de resistencia. Con lo cual creo que una de las formas de retomar la iniciativa es, en primer lugar, asumir la conflictividad y plantear relaciones de fuerzas. Porque finalmente, justamente es planteando relaciones de fuerza que creo que podemos volver a tener cierta iniciativa y no estar siempre en una posición resistente. Porque no hay victorias en la resistencia. Eso para mí es importante. Salvo Nicolino Loche, que lograba pegar golpes retrocediendo, en general se gana en la ofensiva, no en la defensiva. Y una pregunta que formula Corina Rodríguez en el chat sobre RENATEP, lo que nombré del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. ¿Por qué nombré ese caso? Porque justamente yo trabajo en organizaciones populares, soy parte del movimiento Evita, de hecho, en mi militancia política, y justamente lo que es impactante es observar cómo el Estado termina obstruyendo la posibilidad de reconocimiento de cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras. 5 millones. O sea, un cuarto de la población económicamente activa, que es considerado por el sistema como una especie de patología transitoria, ¿no? Debería desaparecer, debería ser absorbido en algún momento por el proceso industrial, y es ahí donde nosotros entramos en trampas, justamente el propio discurso desarrollista entra en trampas, de decir, en algún momento el proceso industrial, en su ampliación y en el crecimiento indefinido, va a absorber a esos trabajadores. Eso, para nosotros, es una denegación de un principio de realidad, de una transformación de la sociedad en la cual la heterogeneidad del mundo del trabajo es un dato de largo plazo, y que por ende transformar la sociedad implica institucionalizar, o sea, crear instituciones que permitan entender la realidad, en ese caso, del mundo del trabajo. No, para justamente poder transformarlo y mejorarlo, no para tener una especie de abandono a una condición no deseable, sino poder potenciar y transformar y valorar el trabajo que asume un cuarto de la población económicamente activa. Entonces, efectivamente es clave reconocer ese tipo de trabajo, porque eso es lo que nos va a permitir intervenir en la valorización. Y termino con un concepto que es propio de RENATEP, que cuál es el problema dentro de la economía popular. Es que justamente como son trabajadores en el cual la relacionalidad está invisibilizada, es decir, nosotros hablamos de patrón oculto, es decir, que hay un proceso de extracción, hay una relación, pero no es visibilizado. El Estado interviene en esa visibilización e interviene en la valorización de ese trabajo, ¿sí?
Entonces es importante el dispositivo como el RENATEP, porque son dispositivos que permiten visibilizar una relación invisibilizada por el capital. Permite volver a organizar un conflicto ahí donde el capital trató de destruirlo. Eso es la idea de RENATEP. Gracias, Alex. Ahora damos paso a Laura. Sí, yo quería retomar dos cuestiones. Primero, un poco viendo las preguntas del chat, agradezco la mención sobre la ceguera y quiero explicar un poquito a qué refería, y es un concepto que viene de una clásica teórica del desarrollo, Naila Kabir, que habla de la ceguera al género en términos de que no es solamente la no neutralidad que existe en todas las políticas públicas, sino que habla del concepto de ceguera porque hay una voluntad de invisibilizar los contextos sociales de las mujeres. Gracias por la referencia, no era para nada trabajar sobre las problemáticas de discapacidad, sino que es un concepto tomado de la literatura en la cual vamos construyendo parte de estas propuestas. Pero también en segundo lugar quería tomar un poco la invitación que nos hacía María Estela al pacto ecosocial, y yo creo que ahí, precisamente articulándolo con una agenda feminista, es reflexionar sobre lo poco que dialogamos en estas posibilidades de generar pactos más globales. Y esto también está claramente atravesado por la denominación de los espacios progresistas, creo yo. Entonces ahí me parece que es sumamente importante pensar de que centralmente tenemos diagnósticos bastante parecidos, no todos, pero en general diagnósticos que nos van sumando de manera bastante parecidas en términos de los cuidados centralmente, pero también todo el valor del trabajo productivo y no productivo, y todo lo que es la economía del cuidado está claramente considerada. Y entonces ahí me parece que hay la potencia de esta idea del enfoque transversal, de los conceptos transversales, nos puede llevar a construir una agenda que tiene que partir centralmente porque parte por un reconocimiento que la agenda del feminismo no es una agenda desarticulada de instancias políticas. Yo creo que esto se lo ve más seccionalizado porque tiene que ver parte también con una lógica de la conformación del movimiento feminista en América Latina a través de dos situaciones centrales, que son las dos situaciones de mayor contextualización de crisis en este momento, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y la situación de las violencias. En la medida que tengamos los indicadores, los índices de femicidio que tenemos en la región, es muy difícil seguir ampliando otras situaciones como centrales. Estos son los temas centrales. Pero fíjense que en los últimos años el movimiento también ha ido variando hacia consignas de libres, vivas y desendeudadas nos queremos, donde el movimiento tiene claramente en una heterogeneidad enorme que es el movimiento y la agenda feminista. Entonces me parece que esta articulación histórica virtuosa que se hizo desde contextos de la agenda feminista, de la academia feminista, de la evidencia empírica que se construyó, es uno de los elementos centrales para una construcción de este pacto ecosocial, y ahí me parece que hay muchos puntos de contactos. Ahora, tenemos que acordar cuáles van a ser, me parece centralmente, los puntos transversales en los cuales vamos a trabajar. Si es la base de los reconocimientos en términos de seguir avanzando sobre la interdependencia, interconexión de derechos, y con esto lograr transformaciones en las políticas públicas, pero centralmente las transformaciones culturales. Allí creo que esta referencia que hacía permanentemente María Estela en relación a los impactos sobre todos los ámbitos de la naturaleza y de la naturaleza en sí mismo, creo que es un punto también que muchas de las prácticas culturales en las cuales es necesario todavía avanzar más fuertemente sobre acuerdos. Entonces me parece que hay una base común muy importante para seguir avanzando, una base política de transformación y también de diagnóstico anterior sobre otras disidencias y sobre la incorporación también de las disidencias sexuales. Creo que toda esta construcción colectiva es de largo plazo, pensar estos pactos también son construcciones de largo plazo, pero me parece que este momento que el COVID-19 y las medidas que se han tomado y las visibilizaciones de estas tremendas situaciones de desigualdad, y esto probablemente la desigualdad estructural y ponerle fin a esta desigualdad estructural sea uno de los consensos generales que debemos tomar, es lo que nos tiene que motivar a esta pospandemia. Y llamo pospandemia y con esto termino estos 5 minutos, porque creo que tenemos que cuestionar fuertemente el concepto de nueva normalidad.
de qué normalidad hablamos, de quiénes están incorporados dentro de esta normalidad, qué patrones. Y aquí en esta mesa se han expuesto de manera muy relevante ciertas situaciones también de anormalidad muy profunda para ver. Y el último punto es un consenso federal. Pocas veces hacemos una mención clara a esto que se dijo en esta mesa sobre los territorios, que se pusieron ejemplos como el caso de Rosario, de administraciones, y el caso de la provincia de Santa Fe, pero nos requiere todavía un debate más profundo sobre la integración federal. Gracias, Laura. Ahora damos lugar a los 5 minutos de Antonio Fatti. Bueno, hablamos en la primera intervención de los derechos, salud, educación, el trabajo, los niños. También incursionamos en el tema del medio ambiente y de la energía. Nosotros, para demostrar que se podía, construimos una planta de energía fotovoltaica en la ciudad de San Lorenzo. Hicimos estudios acerca de los vientos, esto requiere de tiempo, 2 años, para ver en qué lugar se podía llevar adelante energía eólica. Lo determinamos en 2 lugares de la provincia y también 3 lugares de la provincia para energía fotovoltaica. Desarrollamos también la energía de biomasa y obviamente pusimos nuestro apoyo para el tema de biocombustibles. Tomamos el ejemplo del Uruguay. El Uruguay, en 15 años de gobierno del Frente Amplio, tienen el 100% de energías renovables a partir de eólica, de biomasa, de fotovoltaica. Y tenemos comparativamente la misma cantidad de población, 3.400.000 habitantes, o sea que era totalmente factible. Abordamos el tema, y tomo lo que decía en alguna parte de su exposición Maristela, el urbanismo. Yo creo que esto es central, políticas urbanas del uso del suelo. Lamentablemente, muchas ciudades privatizan el uso público. Y nosotros tenemos en Santa Fe las 2 muestras y vale como botón. La ciudad de Santa Fe, que toda la costa del río Paraná, del río, han sido privatizadas en gobiernos anteriores del Frente Progresista, o la ciudad de Rosario, que ha recuperado absolutamente toda la costa y que se puede transitar a pie desde el sur al norte de la ciudad de Rosario. Y por otro lado, los parques, los espacios públicos. Rosario creo que es, sin lugar a dudas, la ciudad con más metros cuadrados de parques públicos, donde miles y miles y miles de personas pueden disfrutar los feriados, los sábados y domingos, de poder caminar, hacer deporte, pero de interactuar unos con otros. Cuidar los sitios Ramsar, cuidar los humedales. Nosotros tenemos en Santa Fe 2.300.000 hectáreas de los bajos submeridionales. Es un espacio gigantesco donde tuvimos infinitas presiones para la sojización, en particular con uno de los dueños de Vicentín, qué casualidad. Y tuvimos también muchas presiones del gobierno nacional para ser parte de la sojización de los bajos submeridionales, que lo defendimos con uñas y dientes. Y por otro lado, quiero referirme también a un hecho no menor que tiene que ver con la matriz productiva. Yo coincido que hay que terminar con el extractivismo, pero para ello no es ir a un almacén, tomar un artículo y cambiarlo de un día para otro, de un día para el otro por otro artículo. Es un proceso, porque tenemos en la Argentina un déficit fenomenal estructural de energía, de transporte, de ferrocarriles, de rutas, y creo que hay que ir gradualmente yendo a un cambio de esta matriz productiva. En ese sentido, en Santa Fe nosotros fuimos la primera provincia en generar un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de crear una agencia dotada del 1,5% del presupuesto provincial para financiar desarrollos científicos, tecnológicos, que propicien el agregado del valor, que respeten el medio ambiente. Fueron muchos cientos de millones de pesos destinados al equipamiento técnico para los investigadores, para los científicos, y miles de desarrollos diferentes y productivos diferentes para el agregado de valor y salir de la soja, del maíz, del trigo, de la agroexportación y en particular del no glifosato. Nosotros estamos convencidos que existen en el mundo prácticas agrícolas libres de glifosato. Europa en 2 años termina con ello. Nosotros tenemos que propiciar terminar con el glifosato. Claro, también tenemos que entender que nuestras prácticas obedecen a provincias de donde no manejamos la macroeconomía. Y no manejar la macroeconomía, los resortes básicos de la economía, a una provincia les pone muchas limitaciones. Podría hablar también de otras experiencias, mucho más pequeñas, pero que son válidas.
por ejemplo, la barbaridad que está ocurriendo en el río Paraná con la pesca masiva. Con redes somos el único país del mundo que exporta harina de pescado de peces de río. Se está terminando con el recurso ictícola. ¿Cómo hicimos para identificar a los 2.300 pescadores artesanales que hay en la provincia de Santa Fe y reemplazarlo por cría de peces en cautiverio? Fíjense ustedes que Chile tiene más ingresos por la venta de peces o de pescados criados en cautiverio que lo que nosotros generamos con las agroexportaciones. Digo, hay que mirar estas cosas. Vietnam es otro ejemplo que hemos observado. O sea que, ¿cómo hacer para un Estado presente al lado, como lo hicimos con los 2.300 pescadores artesanales, con pequeñas jaulas que están en el río, que lo único que hay que hacer es darle un poco de alimento a la mañana y a la tarde? Bueno, todo el proceso que hemos vivido durante años para poder lograr eso. O podría hablarle también de la agricultura familiar, cómo fuimos propiciando espacio tras espacios en la provincia de Santa Fe para volver a rescatar prácticas que se habían perdido, o la cría de ganado menor, cómo hacemos para organizar a los productores y evitar a los acopiadores, evitar a estos pícaros que le pagaban 2 centavos, de gente que no tenía una organización, cómo fuimos organizándolos en el norte de la provincia, en fin. Podría hablar de muchos ejemplos, pero como sé que los 5 minutos se me terminan, Ya se Alicia, aquí dejo y bueno, a consideración de ustedes. Bueno, ahora viene el espacio de las preguntas. Como no tenemos un tiempo ilimitado, vamos a tomar algunas de ellas. Para Laura Pautasi, es ineludible el cruce entre hábitat y cuidado, no solo al interior de las viviendas, sino en las lógicas barriales y zonales, como son los espacios de producción popular, comedores, etc. ¿Figuran estos cruces en el enfoque interministerial que plantea el Estado Nacional? No, perdón, no sabía si iba a contestarlo. Bueno, sí, sin duda que estos son centrales y agradezco la referencia. En el documento, es un documento que ha sido publicado el viernes de esta semana, no están tan claramente definidos, y ahí sí me parece que es muy importante llegar a acercar. Es un documento que está disponible en la web y de ahí lo tenemos. Me parece que sí hay una voluntad importante tanto desde el Ministerio de las Mujeres como desde esta instancia interministerial, que es la primera que hay de cuidados, y desde ahí creo que es valiosa y que podemos ir acercando distintas miradas y propuestas. Ahora, sin duda que se requiere claramente una discusión sobre las ciudades, en qué ciudades también María Estela planteaba la urbanización, digo, y ahí los cuidados cómo están. Hay toda una línea de trabajo muy importante sobre cuidado y transporte, cuidado de infraestructura pública. Esto ha estado históricamente descuidado, pero entre otras razones porque el cuidado no había ingresado en la agenda pública, y esto creo que también es un punto central. No había no solamente una falta de ingresos, sino que tampoco había cumplimiento en esta línea. Y ahí siempre pensemos el cuidado en todos los ámbitos: niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas también con enfermedades de largo plazo, de largo tratamiento, y ahí hay todo un valor que en este momento de la cuarentena se está viendo fuertemente, y esta idea de trabajo esencial, no esencial que veíamos, de los trabajos de cuidados no remunerados en salud, que son también centrales y que están a cargo de las mujeres. Entonces ahí hay un ámbito importante para considerar. Bueno, tanto Roy como Antonio han contestado algunas de las preguntas que se fueron haciendo. De todas maneras, le vamos a hacer otra. Para María Estela, a la hora del diagnóstico de acuerdo, ¿puede avanzar en propuestas concretas sobre el tema? Bueno, ustedes van a encontrar en la propuesta del Pacto Ecosocial que tenemos una batería de propuestas concretas, porque no se trata solo de un diagnóstico. La persona que hace esa pregunta quizás no lo conoce, pero efectivamente, así como la agenda social proponemos el ingreso universal ciudadano, proponemos una reforma tributaria progresiva, proponemos la suspensión de la deuda, en el campo del cuidado proponemos un sistema también de políticas públicas nacionales en torno al cuidado, en términos de transición socioecológica,
tenemos muchas propuestas que van en la línea de promover la descarbonización de nuestra matriz energética, sin duda. Pero eso no quiero abundar, más bien quiero también volver al tema del el modelo de agronegocios imperante, dominante en nuestro país. Casi no ha habido fisuras por parte de los gobiernos nacionales y provinciales que ha habido en los últimos 25 años en impulsar este modelo. Casi no ha habido fisuras para rechazar también los informes que tienen que ver con los impactos sociosanitarios de este modelo, es decir, los impactos sobre la salud. En Santa Fe están todos los trabajos de Damián Berseñazzi, de la Facultad de la Universidad Nacional del Litoral, médico que efectivamente ha venido haciendo con sus estudiantes trabajos sobre los impactos y ha relevado con claridad que ha subido enormemente la tasa de enfermos de cáncer, las malformaciones y los abortos espontáneos. Todo esto tienen que hacer, digamos, impulsar la apertura de una discusión sobre la insustentabilidad de un modelo que todavía sigue siendo el eje vertebrador de la economía argentina. Sin duda que la transición no se logra de un día para el otro, ¿no? Es por esto que debemos dar este tipo de discusiones y ver cómo se avanza en la agricultura familiar, en la agroecología, cómo se avanza en producir sano, lo cual implica, por ejemplo, acceso a la tierra, algo que no está garantizado en la Argentina de hoy. En los últimos tiempos, pese a la intensa sojización de la Argentina, se ha venido impulsando un movimiento agroecológico desde la época del MOCASE hasta la Unión de Trabajadores de la Tierra, que viene trabajando en pos de una agricultura familiar, de una agricultura agroecológica, que implica eso, producir y consumir más sano. Hay inclusive un proyecto ahora de ir a habitar, digamos, de tener acceso a tierras fiscales cerca de ciudades o pequeñas y medianas ciudades en pos de esta deslocalización, desurbanización, ¿no?, que es necesario asumir, pero también para vincular la desurbanización precisamente con un modelo agroecológico sostenible, con mercados locales de pequeños productores, solidarios, que fomenten la cultura asociativa y comunitaria. Es en esa línea que efectivamente creo que debemos ir, ¿no? No se trata solamente de que las clases medias consuman productos agroecológicos. Es necesario avanzar en un modelo de agricultura diferente, sustentable, porque que se ha expandido en la Argentina es claramente insustentable y está amenazando a la vida. Y digo otra cosa más, Alicia, porque hay una pregunta ahí en el chat que dice que tiene que ver la pandemia con las causas socioambientales. Error, porque en realidad hay insisto, un ocultamiento muy grande sobre las causas, y cuando se habla del murciélago, lo que se está diciendo también, es que hay un modelo, ¿no?, corporativo, global, concentrado, ¿no?, por grandes corporaciones, que avanza sobre los ecosistemas, expulsa a los animales, destruye esos ecosistemas y expulsa por ende a los animales, que se acercan entonces a los lugares urbanos y se dan entonces la posibilidad de que se trasladen esos virus que existen desde hace mucho tiempo, desde los animales a los humanos. Eso puede darse en un mercado o puede darse en el marco de una gran granja de criadora de cerdos a gran escala o de vacunos que también lo que hacen se constituyen en caldos de cultivos de esos virus. Por ende, hay claras asociaciones entre crisis sociosanitaria, modelo agroindustrial y crisis socioecológica. Sería, digamos, irracional no verlo, pero por supuesto que hay una cadena de causas, o si ustedes quieren, una multicausalidad. No podemos reducirlo solamente a una sola, pero no podemos negar la importancia que tiene, porque en los tiempos que hay, ante el gran desafío del cambio climático, que va a generar más enfermedades, más refugiados climáticos y más degradación del ambiente, y seguramente más pandemias, debemos asumirlo como tal. Yo no era mi intención, y con esto cierro, entrar en un diálogo o discusión acerca de lo que se ha hecho en Santa Fe. Yo creo que realmente debemos dar un debate societal sobre estos modelos de mal desarrollo. Hay algunos que pueden abrir la agenda también, porque la tienen más fácil. Uruguay no tiene combustibles fósiles.
Por ende puede avanzar en una agenda de transición energética mucho más fácilmente que lo puede hacer la Argentina, que tiene vaca muerta. Entonces, ¿cómo damos una discusión, digamos, seria, ¿no? En un país en el cual hay yacimientos de combustibles no convencionales, en un país en el cual se ha expandido la soja de manera extrema, en un país en el cual, por ejemplo, hay megaminería en diversos territorios? A eso me refiero cuando efectivamente creo que es necesario dar los grandes debates societales. Bueno, hay una cantidad de comentarios que no son en realidad preguntas, como por ejemplo que se incorpore a la agenda legislativa la creación de un fuero de ecología y medio ambiente en la Argentina. Otro es, dentro de la visibilización social está el colectivo de las personas con discapacidad, que es también un trabajo despreciado. Bueno, y por otro lado, para el doctor Bonfatti, ¿cómo construir una alternativa progresista para gobernar y no ser solo un intento? Bueno, primero una simple digresión. Digo, el uso de agroquímicos en el trigo, el maíz y la soja van desde La Pampa hasta Salta y Formosa, no solamente Santa Fe. Es todo el país y es lo que tendríamos que cambiar, ¿no? Digo porque se nombra Santa Fe, pero todo el país está sojizado, también con el trigo y el maíz que usa agroquímicos. ¿Cómo construir una alternativa progresista? Bueno, esta es una forma, el diálogo. Encontrarnos lo que pensamos similar, no igual. Construir a partir de poner cuestiones personales. Creo que en ese sentido es fundamental, lo primero de todo, escucharnos, aprender a escucharnos. Y sumar voluntades mucho más allá de las pertenencias partidarias. Yo creo que hay muchísima gente con una enorme expertise en la sociedad civil. Nosotros tenemos que propiciar un frente donde ojalá pudiéramos lograrlo entre partidos o sectores de partidos, vaya a saber. La dinámica de este país es muy cambiante, pero fundamentalmente la participación de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo. Esta es la Argentina que todos anhelamos. No es fácil. No es fácil porque estamos permanentemente permeados por los grandes medios de comunicación que no por casualidad desde Buenos Aires llegan a todo el país, son monopólicos y permanentemente están instando a no encontrar salida, permanentemente buscar las grietas, el blanco y el negro, y así no podemos tener posibilidades de crecer, de tener las políticas de Estados y de poder entre todos tratar de lograr un país en donde haya más igualdad, o donde haya igualdad en definitiva. Para Maristela, ¿podría emplear el concepto de transición corporativa? Sí, sí. Bueno, ese es un concepto importante porque siempre decimos, no se puede discutir la transición energética con vaca muerta dentro, eso sin duda. Pero el litio sí, requiere una discusión seria. Y además hay foros universitarios, mucha gente que está estudiando la problemática del litio acá en Argentina. Pero lo que está sucediendo en Argentina es que en el marco de la transnacionalización del litio, ¿no?, efectivamente estamos apostando a que la transición la hagan las grandes corporaciones que no van a cambiar en nada el modelo existente, porque van a consolidar, ¿no?, van a cambiar la matriz energética, pero van a consolidar un sistema energético injusto en términos de norte-sur y sobre todo en términos de modelo de consumo. La transición energética en la cual estamos pensando requiere reducir el metabolismo social, porque el capital hoy en día, ¿no?, para poder sostener este modelo de consumo insustentable, requiere más materia y más energía. Y para eso presiona más sobre los territorios, exigiendo bienes y expulsando y desplazando a las poblaciones. Debemos, en ese sentido, cambiar nuestros modelos de consumo. No hay planeta que alcance, ni litio que alcance, si tenemos seguimos continuando con automóviles individuales con una base eléctrica. Es lo mismo, cambiaríamos el combustible fósil por la batería de litio. No tiene ningún sentido, es necesario cambiar el modelo de consumo y para eso necesitamos
otro modelo de transporte público, compartido, ¿no? Y necesitamos entonces pensar articuladamente la matriz de extracción, de producción, la matriz de consumo, la matriz de distribución de los bienes y también la matriz de generación de desechos. Eso es lo que requiere una transición popular, sostenible, que apunte a una sociedad resiliente y no una mera transición energética que garantice que las corporaciones van a seguir siendo las dueñas de nuestro destino y que además el norte, los países del norte, se van a garantizar ellos la transición hacia energías limpias mientras destruyen nuestros territorios. Por eso digo, es una discusión muy, muy importante y muy central que no estamos dando. No está en la agenda política. Y mientras tanto se avanza sobre ecosistemas frágiles como son los salares, ¿no? Porque el litio es una minería de agua y consume cantidades insustentables de agua. Sin embargo, hay en San Luis una universidad que ha planteado otro método de extracción que no es contaminante, que no utiliza esa cantidad de agua y no se lo está utilizando. Digo, acá hay cosas que, si no las discutimos, vamos a realmente garantizar que algo se cambie para que todo siga igual. Entonces, a eso le decimos que no, porque esas son falsas soluciones también. Bueno, les quiero agradecer a todas y todos por su participación y también al público que ha enviado preguntas y ha hecho comentarios. No tenemos más tiempo para seguir, pero lo concreto es que hemos podido debatir, proponer ideas para construir una agenda progresista, que sin duda es muy rica y ha sido muy enriquecedor todo el panorama que ustedes nos han dado en cada una de sus exposiciones. Así que les agradecemos mucho en nombre de Progresistas en Red y de la Fundación Eber. Muchísimas gracias y seguimos.